está compuesta en la parte superior por una bornera, y en la parte inferior también por otra bornera. Entonces lo que vamos a hacer es un detalle de cada uno de los pines o tornillos de entrada de conexión de este PLC en particular. Los PLC que tenemos en el laboratorio además tienen esta tarjeta que tiene esta forma, así es rectangular, y va insertada en el panel frontal. O sea que este módulo que aparece acá se inserta en el frente del equipo e incorpora este módulo en particular una salida analógica. Este PLC que vamos a ver ahora viene con 14 entradas digitales, 10 salidas digitales, 2 entradas analógicas, todas incorporadas en la CPU, y una adicional que agrega una salida analógica. Bueno, vamos a ver en detalle las borneras. En este caso en particular, la bornera superior está indicada con el número X10, es el número de la bornera, ¿sí? Y ahí aparecen todos los tornillos disponibles para realizar la conexión eléctrica. Lo primero que podemos ver del lado izquierdo son 3 tornillos indicados con L+, M y la señal de tierra. También podemos ver una flechita que ingresa al equipo, que viene de arriba hacia abajo. A diferencia de la otra flechita que está acá abajo, perdón, que está aquí al lado, que tiene un sentido contrario al anterior. Esta flecha está indicando cómo debe suministrarse la alimentación, y en este caso, en la flechita que sale, nos está diciendo que el PLC está proveyendo en ese caso, o en este caso, mediante estos dos tornillos, L+ y M, 24 vamos a utilizar en nuestro circuito de automatización. Pero veamos la bornera. Entonces tenemos L+, M y la tierra, ahí tenemos el suministro de alimentación. Tenemos versiones de PLC que vienen con 220 volt de alterna, es decir que acá estaría fase, neutro y tierra. Se alimenta con estos 3 tornillos. Aquí tenemos una salida en corriente continua. Es decir, tanto si la alimentación es de corriente continua como de corriente alterna, tenemos disponible a través de 2 tornillos del PLC una fuente de tensión de 24 volts. A continuación tenemos el terminal 1E, todas las entradas del PLC. Fíjense que aquí tenemos una especie de marca que dice DIA y DIB, una especie de línea que recorre todo el camino, que va desde 1M hasta punto 5. Bueno, este terminal común es común a todas las entradas. ¿Y las entradas cuáles son? Bueno, las que están acá, indicadas acá como punto 0, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, que sería el primer byte disponible de las entradas, y aquí tenemos un segundo byte que está disponible en el punto 0, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5. ¿Cómo sabemos si este punto 4 es diferente de este punto 4? Bueno, porque las entradas que corresponden a este DIA van a hacer referencia al byte 0, y este caso van a corresponder a las del byte 1. Estas corresponden al byte 0 y estas corresponden al byte 1. Entonces, este punto 4 sería el bit cuarto del byte 0. Y este bit 4 sería el bit 4 de este byte, que es el byte número 1. Todas las entradas y las salidas y las posiciones de memoria internas que va a tener el PLC, que luego veremos, se organizan en bytes, en conjunto de 8. Que es el 2M. La bornera para las entradas analógicas se la conoce como X11, tiene un tornillo para el terminal común y 2 tornillos para cada una de las entradas analógicas.
Entonces aquí tenemos entradas digitales, estamos esperando que la tensión en cada una de estas entradas sea 24 volt, y aquí estamos esperando que la tensión esté comprendida entre 0 volt y 10 volt. Todo lo que tenemos acá arriba corresponde a las entradas y al suministro de energía eléctrica. ¿Alguna pregunta con esto? Profe, ninguna. Seguimos entonces. En la parte inferior tenemos la bornera de las salidas. En este caso tenemos salidas digitales. La bornera está indicada con el número X12. ¿Mm? Y tenemos que proveerle a las borneras de salida alimentación en 20, en este caso, por este tipo de PLC, que tiene una característica en particular que está indicada acá, 214 1AG 40 0XB0, nos está diciendo las características que tiene ese PLC. En este caso en particular, para este PLC puntual, tenemos que las salidas son todas en 24 volt de tensión continua. Entonces tenemos que alimentar nuestro módulo de salida, nuestro circuito de salida, proveyéndole 24 volt de manera externa, entre el tornillo indicado con 3L más y 3M. Así que aquí tenemos que colocar los 24 volt. Y después tenemos las salidas, tenemos 10 salidas. ¿Por qué 10 salidas? Y bueno, porque tenemos un byte que va de 0 a 7, ahí tenemos 8, y aquí tenemos 2 salidas más. ¿Sí? Tenemos 10 salidas digitales. ¿Cómo diferencio este 1 de acá y este 1 de acá? Bueno, este sería el byte 0 de salida, y este correspondería al byte 1 de salida, que obviamente está incompleto porque la cantidad de salidas es 10. Sabemos que en un byte tenemos 8 bits, en 2 bytes tenemos 16 bits, pero en este caso particular, las salidas están truncadas, por así decirlo, porque tienen solamente, este PC tiene solamente 10 salidas. Entonces, este byte va a ser el byte 0 de las salidas, y estos dos elementos, estos dos bits, corresponden al byte 1 de la salida. De esta manera se cablean las salidas físicas. En este caso acá podríamos tener, por ejemplo, la bobina de un relé o un piloto luminoso o cualquier otro elemento que se accione con 24 volt de corriente continua. Una válvula o cualquier otro elemento. A ver, tengo un mensaje acá en el chat. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Este módulo, este módulo tiene una analógica, un solo tornillo se utiliza para la salida analógica, que es este que está en 0, la bornera tiene número, es la X19, y 0M es el terminal común para la salida. Es decir, que para la salida voy a usar este tornillo y este tornillo, este es el tornillo de la protección. Estos tornillos no tienen ningún tipo de uso. Entonces, repasando un poquitito, todo lo que tenemos en el laboratorio, cuando hablamos de este PLC, tenemos un PLC que tiene 14 entradas digitales, 10 salidas digitales, 2 entradas analógicas, y mediante este opcional tenemos una salida analógica, que puede ser configurado en el formato más menos 10 volt o en el formato 0,20 mA. En ese caso, en el caso que usemos la salida en tensión, va a tener un conversor de 12 bits. En el caso que use la salida en 420 mA, tenemos un conversor de 11 bits. Este, reitero, es un cartucho que se vende por separado y se puede montar en el frente de la CPU. Entonces, resumiendo, que tenemos un PLC que es alimentado con 24 volt, 14 entradas digitales, perdón, también a 24 volt, 10 salidas digitales también a 24 volt, 2 entradas analógicas en 0,10 volt con un conversor de 10 bits, y una salida analógica, ¿eh? Y la cantidad de bits va a depender del tipo de configuración que uno haga sobre el módulo de salida.
Repasando un poquito la bornera, la bornera X10, recordemos, que es esta que tenemos aquí arriba, vuelvo un poquito, ¿sí? Toda esta bornera, es donde ustedes van a realizar las conexiones eléctricas. ¿eh? Entonces acá en el tornillo 1, por ejemplo, tenemos alimentación, 24 volt, 0 volt, tierra, aquí tenemos la salida, en 24 volt, acá tenemos que aclarar que la corriente de salida máxima de esos dos bornes es 400 mA. Yo recomiendo no utilizar esa salida y colocar una fuente externa de 2 amperes, 3 amperes o 5 amperes para alimentar todo el tablero. ¿Sí? Es decir, que no van a utilizar porque si por algún motivo esa fuente se pone en corto, si bien tiene protección, uno no quiere correr el riesgo que se queme ninguna parte interior o interna del PLC. Continuando con los tornillos, tenemos el terminal común, que va a ir a 0 volt porque trabajamos con lógica positiva. Tenemos las 14 entradas, y dijimos, hablamos de los bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, para el byte 0 y para el byte 1. Para diferenciar una entrada de una salida, porque los números son exactamente iguales, vamos a usar el término I para las entradas y vamos a utilizar el término Q o la variable Q para las salidas. Entonces lo que tenemos acá es la sintaxis con la cual yo voy a hacer referencia a cada una de las entradas. El símbolo porcentual es un símbolo que lo indica la norma IEC de programación de PLCs. Todos aquellos PLCs que se programen bajo norma, las direcciones físicas de cada una de las entradas y salidas y las posiciones internas que tenga el PLC se deben utilizar anteponiendo el símbolo porcentual. Porcentual y 0,0, perdón, porcentual y 0.0 hace referencia a la entrada 0 del byte 0, el porcentual y 0.1 hace referencia al bit 1 del byte 0, el porcentual y 0.5 hace referencia al bit 5 del byte 0, y el porcentual y 1.5 hace referencia al bit 5 del byte 1 de las entradas. De estas 14 entradas, ¿sí? Acá hay un asterisco, 6 de esas entradas se pueden utilizar para contaje rápido hasta 100 kHz. Si por algún motivo yo tengo la necesidad de hacer contar pulsos que vayan a muy alta velocidad, puedo utilizar 6 de esas entradas. ¿Sí? Por ejemplo, para poder colocar un encoder. Un encoder, creo que lo vimos el año pasado en control automático. Un encoder es un dispositivo electrónico que tiene una parte mecánica y una parte electrónica. En la parte mecánica tiene un eje, ese eje se conecta solidariamente al eje de un motor, por ejemplo, para medir las cantidades de bus que ese motor está dando, de forma tal de poder hacer un control de posición o un control de velocidad. La parte electrónica tiene básicamente transistores que generan pulsos de alta frecuencia. Entonces, de las 14 entradas que tiene disponible el PLC, 6 de ellas se pueden usar para contaje rápido. En cuanto a la longitud del cable, en cuanto a la longitud del cable que se puede utilizar para cablear las entradas, si el cable es apantallado, se pueden conseguir distancias de hasta 500 metros. La distancia máxima de campo es de 300 metros. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a lo que estamos diciendo es que este contacto, que puede ser el contacto asociado a un contacto de un relé, un contacto auxiliar de un relé o de un contactor, o puede ser un pulsador, ¿sí? Normalmente abierto, normalmente cerrado, se puede conectar como máximo a una distancia de 300 metros. Es decir que el pulsador puede estar distante del PLC 300 metros. Si necesito conseguir mayores distancias, tendré que apantallar el cable
y ahí yo puedo conseguir distancias de 500 metros. Vamos a la bornera X12, que era la bornera de salida. Recordemos estos dos, el 1 y el 2 son de entrada, es decir, ahí tienen que proveerle alimentación de 24 volt, y estos tornillos, desde el 3 hasta el 12, tenemos todas las salidas. Tenemos la porcentual Q de salida, porcentual Q 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, y el byte que le sigue arranca en 1.0, 1.1 hasta 1.7, y ahí continuaré con 2.0 hasta 2.7. Este PLC en particular tiene en su salida relé de estado sólido, que están hechos con transistores del tipo MOSFET, en una configuración fuente, fuente, ¿sí? Tiene una vida útil de 100.000 ciclos, es decir, que puede conmutar 100.000 veces. La corriente máxima de salida, ¿no?, por cada salida es de medio ampere, ¿no?, bastante para una salida relé de estado sólido. Si uno necesitara conectar una carga que necesite una corriente mucho mayor, ahí evidentemente va a tener que utilizar un elemento intermedio, puede ser un relé, por ejemplo, para que la salida del PLC accione el relé y el contacto seco auxiliar del relé pueda circular una mayor corriente, 2 amperes, 5 amperes, 10 amperes, 8 amperes, lo que ustedes necesiten. Cuatro de estas salidas se pueden utilizar como salidas de alta velocidad, ¿sí? 4 de alta velocidad y 6 de, digamos, 4 de muy alta velocidad a 100 kHz y 6 de alta velocidad a 20 kHz. ¿Para qué me sirve tener unas salidas en alta velocidad? Bueno, eso me va a permitir a mí comandar mediante una salida de impulsos un drive para motores paso a paso, donde necesite una cantidad de pulsos para que ese motor se mueva en una determinada dirección, o bien para el control mediante la modulación del ancho de pulso. Es decir, que yo puedo hacer que estas salidas varíen rápidamente con el fin de lograr una salida modular. En cuanto a la longitud del cable de conexión entre la salida física, es decir, entre el tornillo y el elemento final de control, puedo tener 500 metros si el cable es apantallado y 150 metros si el cable no es apantallado. Es decir, si usan cable tipo taller, la distancia máxima va a ser 150 metros. Tiene un puerto de programación, voy a volver a la página 1, aquí no se puede ver, pero está, digamos, en la parte de abajo del PLC, de acá no se ve, en la parte de abajo. Ese puerto de programación es un puerto conocido como puerto Ethernet, tiene el conector típico de una red LAN, RJ45, y permite la programación del PLC. Es decir, que para poder programar el PLC necesitan un cable de este tipo, ¿sí? Un cable de red, sí, común, ¿sí? Común. Después, cuando veamos la parte de protocolo de comunicación, le daremos una profundización sobre los protocolos y ese tipo de cuestiones que vienen más adelante. Entonces, tiene un puerto de programación que se llama X1P1, que tiene una ficha hembra, RJ45, es decir, que ustedes necesitan para conectarlo con la compu un cable que tenga 2 machos RJ45. Un macho va a ir a la PC y el otro va a ir al PLC. La bornera X11, vamos a volver un poquito. La bornera X11, que es esta que tenemos acá, que se corresponde con las 2 entradas analógicas, ¿sí? Tiene un terminal común, que es común a las 2 entradas, ¿sí? Y en cada una de las entradas tenemos la entrada analógica 0 y la entrada analógica 1. Analog input 0, analog input 1.
Las direcciones ya están prefijadas, aunque se pueden cambiar, pero en principio si uno no toca nada, estas dos direcciones ya tienen un número fijo, que la entrada analógica 0, que viene montada ya en la CPU, está direccionada en la porcentual IW64. El símbolo porcentual tiene que ver con lo que dije de la norma IS. La I significa que es una entrada, y la W me estará indicando que es analógica. Vamos a volver un poquito. Acá tenemos porcentual I, porcentual va siempre porque es parte de la norma IS, y porque es entrada, número de byte, número de vía. En este caso, tenemos porcentual por la norma, y porque es entrada, y la letra W me va a dar la idea, o me va a indicar directamente que esa entrada no es digital, sino que es analógica. Estas entradas se llaman asimétricas, ya que están todas, en este caso las dos, referenciadas de tierra. La longitud máxima, que se puede realizar una conexión eléctrica mediante un par trenzado y apantallado, es de 100 metros, no es tanta, a diferencia de las entradas digitales. ¿Por qué? Porque esas señales tienen una señal de muy baja tensión, que podemos tener, por ejemplo, 0,10 volt, una tensión de un valor de tensión muy bajo, a diferencia de las entradas digitales que tienen una tensión de 24 volts. Es decir, que tienen un fan-aula de 24 volts, perdón, un margen contra el ruido de 24, la entrada de 24 volts mucho más alto que tendrían estas entradas de 10 volts. Por eso es importante que siempre que tengan que conectar una entrada o una salida analógica, siempre lo hagan con un cable apantallado. La impedancia de la entrada, según las especificaciones del fabricante, está por arriba de los 100K, o sea que va a consumir muy poca corriente, es decir, que va a haber muy poca corriente que circule por esos cables, por ese par de cables apantallados, ya que tiene una impedancia de entrada muy alta. No va a haber sobrecalentamiento en los cables porque va a circular una muy pequeña corriente. Las entradas analógicas están fijas en formato 0,10 volt, es el único formato en el cual vienen configuradas. Para este formato, para esa señal tipificada, para esa señal estándar, el conversor es de 10 bits. Significa que cuando al módulo del PLC, al PLC le llegue una tensión entre 0 y 10 volt, el PLC me va a responder con un número entre 0 y 27.648. Es decir, no voy a tener un 0 o un 1, eso lo voy a tener solamente en una entrada digital. En este caso, que es una entrada analógica, el número va a variar entre 0 y 27.648. Va a variar en forma proporcional. Es decir, que si yo tengo en la entrada 5 volt, aquí voy a tener la mitad de estas combinaciones. El módulo chiquitito, ese que se le acoplaba a la CPU, que tenía como bornera la número X19, tiene una salida analógica, la salida también es asimétrica porque está referida del 0 volt, tenemos la salida 0 y el terminal de tierra. En el caso de esa única salida analógica, tenemos dos formatos normalizados, más menos 10 volt o 0,20 mA. En el caso de utilizar una tensión de más menos 10 volt, vamos a tener un conversor analógico digital de 12 bits, y la cuenta que va a hacer el PLC a través de esa conversión va a ser un número que vaya entre menos 27.648 y más 27.648. Es decir, que si la entrada varía entre menos 10 y 10 volt, el PLC me va a dar un número entre menos 27.000 y más 27.000. Por el contrario, si utilizamos el formato en corriente,
Tenemos aquí un conversor de 11 bits. La variación va a ser entre 0 y 27.648. Es decir, que si yo escribo un número, perdón, esto lo dije al revés, ahora lo aclaro. Si yo a la salida le doy un número entre 0 y 27.648, la salida va a variar entre 0 y 20 mA. Y lo que dije aquí al revés es que si el PLC escribe un número entre menos 27.648, la salida se va a ir a menos 10 volts. Si escribimos el número 0 va a ser 0 volts, y si escribimos el número 27.648 se va a ir a 10 volts. Recordemos, esta es la salida del PLC, ¿sí? La salida del PLC, porcentual QW, hace referencia al porcentual, dijimos a la norma, el Q a que es salida, y omega o W a que es del tipo analógica. Y esta es la variable de campo, que puede ser 20 mA o puede ser más o menos 10 volts. ¿Alguna pregunta acá? Una consulta, profesor. Dale No nomás. entiendo la relación entre la cantidad de bits y el valor y el 27.648, por ejemplo. Claro, Eso no tiene una relación de... los 12 bits no es una vinculación de la cantidad de números que puedo formar o sea, con esas posibilidades. sí, muy buena la pregunta. Está claro, sí, con 10 bits, 11 bits y 12 bits no tendría que poder representar el mismo número. Solamente que este PLC, de manera extraña, si bien tiene el conversor que dicen, trunca todos los valores de salida entre 0 y 27.648. Es decir, O sea que en realidad la resolución es de 11 bits o de 12 bits. Esa es la resolución verdadera. sí, sí. Perfecto. Pero Gracias. cuando vos escribís en el PLC, es como que, digamos, la información entra como una especie de embudo, por así decirlo, y se cortan la cantidad de combinaciones. Pero la resolución sigue siendo de 11 bits o de 12 bits. ¿Es correcta tu Excelente. apreciación? Es como que normaliza, digamos, tanto para Claro, la tensión exactamente. como para la corriente. Exactamente. Fíjate, acá dice 10 bits y termina en 27.648. Acá dice 11 bits y la resolución y la cantidad de combinaciones es la misma. Y dice 12 bits y la cantidad de combinaciones sigue siendo la misma. Realiza lo que se llama trunca, digamos, la cantidad de combinaciones, haciendo una Excelente, especie gracias. de normalización. Entonces, más allá del formato que vos uses, lo que Siemens dice es que la salida está normalizada entre ese valor y ese valor. Porque también 27.648 no es ninguna combinación que se te ocurra en la secuencia binaria. No, por eso un número medio extraño también. Claro, es un número extraño, ¿sí? Pero es un número que en realidad es un número que se arrastra de viejos PLCs, que han decidido mantenerlo por un tema de coherencia, pero no se corresponde, digamos, con el conversor, obviamente. ¿Sí? Gracias por la Buenísimo. pregunta. Bueno, vamos a ver a lo que se llama el direccionamiento, pero antes de entrar en esto, les voy a mostrar lo que yo les dije que les mandé por el WhatsApp, que es este software, ¿sí? Que se llama Cadecimu. Es un software libre, no hace falta instalarlo, corre desde el pendrive. Es bastante sencillo, pero tiene un montón de cuestiones que resultan interesantes. Este software, ¿lo están viendo? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Ah, este software incorpora en la última versión PLCs. Esa es la parte más atractiva. Además de, supongamos, tener aquí, por ejemplo, un pulsador. Ahí tenemos un pulsador. Voy a hacer un poquito de zoom. Aquí tenemos un pulsador normalmente abierto, ¿sí? Podemos poner, por ejemplo, acá una bobina de relé, ¿sí? ¿Sí? Puedo poner una barra de potencial, por ejemplo, esta de corriente continua. Aquí tenemos el borno negativo, ¿sí?
Vamos a ponerle el potencial, por ejemplo, aquí el positivo, aquí el negativo. Vamos a unir este borne aquí con el cable rojo de alimentación y con el cable negativo acá. ¿Está bien? Entonces, este es un pulsador normalmente abierto y este es un contactor. Podemos colocar un contacto asociado a ese contactor, por ejemplo, acá para que entre ahí, y poner, por ejemplo, una lámpara. Vamos a buscar una lamparita. Ahí está. Fíjense que tiene los números normalizados, ¿sí? Para cada uno de los elementos. Ponemos ahí el positivo, positivo y el negativo. Bueno, ya armé mi esquema eléctrico, ¿sí? Mi esquema, mi lógica cableada. Entonces voy a apretar el botón de play para simular el funcionamiento y luego lo que tengo que hacer es acercarme al pulsador y cuando yo presione el pulsador el relé se debe energizar, entonces el contacto asociado a ese relé o a ese contactor se cierra y se acciona la lámpara. Bueno, veamos. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Bueno, acá tienen una serie de elementos para incorporar. Desde acá tienen las líneas de alimentación, ¿sí? Tienen la parte de fusibles, tienen la parte de contactores, tienen la parte de motores, la parte de contactos, elementos de maniobra como pueden ser pulsadores. Bueno, no importa. Después ustedes lo pueden investigar. Pero lo que me interesa mostrarles a mí ahora no es esta parte eléctrica, esto lo vamos a borrar, sino que en la parte, en el apartado, en el menú que dice I/O, ¿sí? Incorpora un PLC, incorpora un relé inteligente de la marca Siemens y un PLC, que es el PLC S7200, que es el que estamos viendo. Entonces, como no tenemos la posibilidad ahora de ir al laboratorio y hacer una prueba, podemos utilizar este software para ir probando los programas que vamos a ir haciendo. Entonces, yo puedo tomar, y fíjense que tiene una foto de nuestro equipo, ¿sí? Lo soltamos ahí en nuestra hoja de trabajo y podemos ver aquí las borneras, ¿se ven? Vamos a hacer un zoom acá. Aquí se pueden ver las borneras, ¿se ven? Este tiene alimentación en 220, tiene la salida en 24, tiene las entradas, tiene las entradas analógicas. Acá tiene un módulo de salida analógica como el que nosotros tenemos y aquí abajo tiene las otras salidas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para trabajar con este equipo? Bueno, fácilmente. Le vamos a primero conectar la alimentación. El suministro de alimentación tiene línea, neutro y tierra. Entonces buscamos ¿eh? línea, neutro y tierra. Conectamos la alimentación. Línea, el cable marrón, neutro. Perdón, no llegué antes con el cable. Si no, no va a funcionar. Línea, cable marrón. El celeste, el cable del neutro. Y el verde amarelo, la tierra. Bueno. En principio ahí el equipo ya está, voy a hacer un zoom menos, el equipo está energizado. Entonces si yo le doy play, ¿sí? Lo único que va a hacer es, no sé si lo llegan a ver, encender este LED verde acá. Vamos a hacer un zoom. ¿Se ve ahí el LED verde no? ¿Acá? ¿Lo ven ahí? Sí, ahora se ve. Sí, ahí se ve. Bueno, ahí tenemos el LED verde indicando que el PLC está en RAN, está alimentado. Si yo pulso el botón de stop, obviamente ese LED que estaba en verde se apaga. Si está ahí en play, significa que está alimentado y está corriendo una lógica que en este caso, la lógica que tiene ahora el PLC es nada. Bueno, podemos conectarle alguna entrada, por ejemplo. Yo si ven, le dije que estas no las vamos a usar. Bueno, ahora como esto es un software de simulación, la vamos a usar. Vamos a poner
un pulsador acá, un pulsador normalmente abierto, este, por ejemplo, ¿sí? Lo vamos a conectar por acá, por acá, ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo conectamos ese pulsador? Los pulsadores tienen dos bornes de conexión, ¿sí? Perdón. Para lógica positiva, cuando yo pulse el pulsador, tienen que entrar 24 volts a cada una de las entradas. Entonces, en base a eso, yo tendría que saber que tendría que conectar el positivo de este extremo del pulsador a el extremo de la batería. Lo tenemos por acá. No, por acá. Perdón, lo moví un poquito. Ahí, ahí estamos. Tendría que conectar a la batería, ¿sí? A la fuente de alimentación interna. Entonces, salen 24 por acá, viene por acá, viene por acá. ¿Sí? Si yo cierro acá, los 24 van a entrar a la entrada, en este caso, etiquetada como 1.1. Bueno, pero me falta un elemento de conexión que sería el terminal común. Entonces voy a conectar el borne negativo de la fuente al terminal común de mi PLC. ¿Está bien? Entonces ahí ya cableé un pulsador. Supongamos que este pulsador sea el pulsador de marcha. Le podemos cambiar la etiqueta haciendo doble clic sobre el objeto. Bueno, si simulo esto, hasta acá, por ejemplo, le damos play, podemos ver que aquí nuevamente el piloto se encendió. Ahora, si yo pulso acá, ustedes lo que tienen que ver es que a la entrada de uno de este PLC van a ingresar los 24 volts. En ese caso, esos 24 volts van a encender este piloto que se corresponde con la misma entrada. Veamos. Si yo presiono acá, ustedes pueden ver, no sé si es claro ahí, a ver si lo pueden ver ahí. ¿Se ven cómo el LED se enciende aquí? Sí, se ve. Ok. ¿Sí? Entonces de esa manera podemos ir cableando cada uno de los elementos que vamos a utilizar en nuestro automatismo. De este lado van a estar cableadas todas las entradas. Y acá abajo van a estar cableadas todas las salidas. Entonces yo podría poner abajo, por ejemplo, perdón, justo me está sonando el teléfono, un piloto luminoso. Veamos. Vamos a poner un piloto acá. ¿Sí? Entonces, este borne del piloto tiene que ir al borne negativo del borne negativo del piloto. Vamos a hacer un zoom. ¿Mm? Para que este piloto encienda, entre X1 y X2 yo le tengo que aplicar 24 volts. Bueno, ¿quién le va a dar 24 volts? Y bueno, se lo va a dar el PLC. Entonces vamos a conectar los 24 volts al PLC, como ya vimos que se cableaba. Vamos a poner acá un positivo, por acá un negativo. Vamos a cablear el positivo. Perdón, me pasé. Voy a cablear el negativo. Listo. Entonces, este extremo del piloto tiene que ir al negativo. Perdón. No me dio con... vamos a unir ahí el punto porque a veces queda mal la conexión y no estoy puntito. Y el otro extremo tendría que ir al positivo. Ese positivo lo voy a tener cuando la salida del PLC se accione. Entonces vamos a buscar el positivo que me lo va a dar la salida del PLC. Entonces el PLC me va a dar 24 en la salida.
cuando la salida física del PLC se cierre, tengo un 1 en la salida digital 4, por ejemplo, en este caso, se va a cerrar el contacto y me va a dar 24 volt en la salida. ¿Mm? Bueno, pero para que pueda suceder esto, al PLC hay que programarlo. Lo que estamos viendo por ahora es cómo cablear. En este caso vimos cómo cablear una entrada. Tenemos común de gas al negativo, porque vamos a trabajar en lógica positiva, y cada una de las entradas va a recibir 24 volt cuando el elemento se accione. En el caso de las salidas, debe estar alimentada las salidas, y cada vez que una salida se activa, está entregando 24 volt en esa salida. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre esto? Sí, disculpe, en la salida, seguramente me estoy equivocando, en el negativo, ¿tiene que ir conectada a la 0? ¿Hola? No, perdón, me equivoqué yo, perdón. No, acá Listo, me está gracias. pidiendo solamente, perdón, sí, acá tenía mal la compu. No tiene que ir conectada a la 0, gracias. Ahí está. Acá me pide solamente el positivo. Gracias. Esta era la salida 0. Tenés razón. Este es el positivo, este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Lo vi mal, perdón. Gracias por aclarármelo. De nada. Estaba puesto medio de costado y no lo vi muy bien. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda con el cableado de las entradas y salidas? Bueno, seguimos entonces. Vamos al direccionamiento. ¿Qué es el direccionamiento? El direccionamiento es la manera en la cual le vamos a indicar al PLC que vamos a acceder a sus entradas y salidas. Básicamente, a eso llamamos direccionamiento. Cuando hablamos de direccionar, le voy a decir al PLC cómo accedo a sus entradas y salidas. Ya algo mismo, dijimos que las entradas se van a indicar con porcentual I. Las salidas con porcentual Q. Después vamos a agregarle a porcentual I o a porcentual Q, x.i, X para indicar el número de byte y la letra Y para indicar el número de bit. Por ejemplo, si acá tenemos los bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a tener el byte 0, el byte 1 y el byte 2. Si quiero hacer referencia a este bit en particular, este bit es el bit 3 del byte 1. Entonces voy a escribir porcentual i 1.3. Si ese bit hay un 0, la entrada será 0, y si ese bit está en 1, la entrada será 1. ¿Cómo se cablea? Bueno, como vimos recién, el 24, el negativo de la batería va al 1M y el positivo va al elemento de entrada y el otro extremo va directamente a la entrada. Para este tipo de PLC, que son PLC de gama baja, la cantidad de I y la cantidad de Q que ustedes pueden tener son 1024. 1024 bytes para las I y 1024 bytes para las Q. Así que tendríamos 1024 por 8 para la cantidad de entradas y 1024 por 8 para la cantidad de salidas digitales. Además de estas entradas y salidas, el PLC, como vimos la semana pasada, dispone de un área de memoria, que era la RAM de estado, donde va a guardar todos los estados de la SI y todos los estados de la Q. En cuanto a la memoria del usuario, el usuario tiene 8192 bytes. La memoria del usuario son bits que dispone el usuario para que los pueda usar como quiera. Son bits de memoria. No, a diferencia del porcentual I y el porcentual Q, que están fuera del PLC, el porcentual MB o byte, digamos, está dentro del PLC, no está fuera, no hay ninguna conexión externa de esta zona de memoria con el PLC, ¿sí? Sino que son posiciones de memoria interna. No hay conexión con el mundo exterior.
a diferencia, reitero, del porcentual I y del porcentual Q. La zona de memoria interna del PLC, memoria del usuario, se organiza también en bytes. Tenemos el byte 0, el byte 1, el byte 2, 3, 4, 5, y así con cada uno de los bytes. La memoria está optimizada de forma tal que con 2 bytes armo un word y con 2 word armo un doble word. Es decir, que el MB0 y el MB1 conforman lo que se llama el MW0, el MB2 y el MB3 conforman el MW2, el MB4 y el MB5 conforman el MW4. Acá tenemos el MW0, el MW2, el MW4 y el MW6. El MW0 y el MW2 forman el MD0 y el MW4 y el MW6 conforman el MD4. Uno se preguntará, ¿dónde está el MW1? Bueno, el MW1 está cuando uno usa el MW1, perdón, el MB1 y el MB2. El MW3 está usándose el MB3 y el MB4. Por eso es importante cuando uno usa este tipo de PLC, y esto es una tendencia, cuando tienen la memoria así optimizada, es que siempre usen o los números pares para trabajar con Word, o los números impares. Ya que si ustedes usan el MW0, estarán usando una parte del MW0 y una parte del MW1. Porque el MW0 y el MW1 están solapados, y el MW1 está solapado con el MW2. Entonces, cuando usen MW, van a usar o MW pares o MW impares. Vale lo mismo para las posiciones de memoria de 32 bits. Bueno, así es como se forma un MW a partir de 2 MB, y así es como se forma un MD a partir de 2 MW o 4 MB. El PLC también tiene, este PLC en particular, tiene otra zona de memoria que es configurable por el usuario, donde se puede almacenar bloques de datos de distinta naturaleza. Esa zona se la conoce como zona de bloque de datos, o data blocks. Pero eso lo vamos a ver más adelante, por ahora estamos haciendo una clasificación. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo no se lo voy a mostrar, digamos, cómo mapear los bits en particular de un byte en particular. Tenemos el byte 0, el byte 1, el byte 2, el byte 3, el byte 4, el byte 5 y así sucesivamente. Así se forman los MB, así se forman los MW y así se forman los MD. Pero lo que tiene que quedar en claro, después lo pueden repasar ustedes para no perder demasiado tiempo en esto, es que las posiciones de memoria están solapadas, ¿sí? Las posiciones de memoria, que estas son del usuario, están solapadas. El usuario las puede usar como quiera, pero tiene que saber que hay un solapamiento de direcciones. Así que se los dejo para que después lo puedan usar. El que tiene que trabajar con entradas y salidas binarias, esto no lo va a usar nunca. Pero el que tiene que hacer un tratamiento analógico, porque va a leer alguna entrada analógica, o va a escribir alguna salida analógica en su proyecto, lo van a necesitar. En todo caso, podemos volver sobre esto cuando lo necesite. ¿Qué tipo de datos puede manejar este PLC? Obviamente booleanos, 0 y 1, true, false, para toda situación booleana que se pueda representar en un sistema de automatización. Puede trabajar con byte, como sabemos, el byte era el conjunto de 8 bits, el rango de variación va a ser entre 0 y 255, por eso la necesidad de tener aprobada electrónica 1 para cursar electrónica 2, ¿no? Muchas de las cosas que vimos, o que vamos a ver sobre controlador lógicos programables, tiene que ver con electrónica 1. En el caso de los Word son de 16 bits, en el caso de los doble Word son de 32 bits, que pueden trabajar con enteros sin signo. Cuando hablamos de 32 bits, hablamos con
números entre 0 y 4.294.977.295. En el caso de trabajar con 16 bits, vamos de 0 a 65.535, trabajando con números sin signo. En 8 bits, de 0 a 255. Por eso la necesidad de usar byte, word o doble word en función del número máximo de representación. Si ustedes quieren contar, por ejemplo, la cantidad de maniobras que realiza un contactor, no les va a alcanzar con un byte, no les va a alcanzar con un word, tienen que ir a una palabra del tipo doble word de 32 bits que pueden representar este número tan grande. En el caso de trabajar con números enteros, pueden trabajar con números con signo o sin signo. Unsigned, entero, enteros signados, entero sin signo, entero con signo, doble entero sin signo y doble entero con signo. Esos son los rangos de variación según el formato que ustedes decidan utilizar para las memorias del usuario. En el caso que trabajemos números reales, es decir, con números, acá salió medio la línea media torcida, pero bueno. En el caso que trabajemos con números reales, van a ser en 32 bits y van a formarse el número con una parte entera y una parte fraccionaria. Y aquí podemos tener números tan chicos o números tan grandes como nosotros querramos, porque podemos ir de menos 3.4 por 10 a la más 38 a 3.4 por 10 a la 38. Es decir, números tan grandes y números tan chicos como ustedes quieran. Tenemos también la posibilidad de trabajar con un formato de 64 bits, bueno, y acá el número es terriblemente grande, ¿sí? 10 a la más 308 y 10 a la menos 308. Después hay otro tipo de variable muy utilizada, porque este tipo de variable lo usan los temporizadores. El PLC tiene incorporado internamente temporizadores que van a reemplazar los temporizadores electromecánicos que utilizan ustedes en sus tableros. Ya pensamos no en un circuito con temporizadores, por ejemplo, para un arranque estrella triángulo, no lo vamos a usar. Vamos a usar un temporizador que esté incorporado dentro del PLC. Así que el PLC tiene ya algunos bloques que permiten no solamente reemplazar la lógica de relé, es decir, los relés que ustedes usan normalmente para hacer un tablero de automatismo, sino que también pueden reemplazar a los circuitos temporizadores. Entonces tenemos un tipo de variable que se llama variable tipo time. Bueno, esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos los temporizadores. Bueno, vamos a arrancar ya con la parte de programación, como para que puedan ir escribir algunos códigos sencillos, ¿sí? Para ver cómo es que se programa un PLC, cómo es que funciona un PLC. Bueno, vamos a ver en detalle los lenguajes de programación que están bajo norma. La norma IEC 6.11.31-3, yo subí todas las normas al campus virtual, ahí van a estar todas las normas, ¿sí? La guión 1, la guión 2, 3, 4, 5, 7, están todas ahí disponibles para que ustedes, si quieren, en algún momento las necesiten, las puedan ver. Pero bueno, el apartado 3 de la norma 6.11.31 hace referencia a los lenguajes de programación. Y esa norma indica que hay 3 lenguajes de programación gráfico y 2 lenguajes de programación literales. ¿Sí? 3 con dibujitos, por así decirlo, y 2 con letritas. ¿Sí? Tenemos el ladder, el diagrama de bloques, o diagrama de función de bloques, de función, el graph, o la carta de función secuencial, el lista de instrucciones y el texto estructurado. Uno dice, ¿por qué hay tantos lenguajes de programación? ¿Por qué no se programa de un solo lenguaje, simple y listo? Bueno, hay tantos lenguajes de programación como usuarios va a haber. Tenemos lenguajes de programación que son más amigables al entorno de un ingeniero electricista, hay lenguajes de programación que son más
más afín a los ingenieros electrónicos, y más hay lenguajes de programación que son más afines a gente de sistemas, ingeniería en sistemas. Entonces tenemos el ladder, el lenguaje de programación ladder, más pensado en los electricistas, el diagrama de bloques, y lista de instrucciones, pensado más en los electrónicos, el texto estructurado, pensando más en la gente de sistemas, y el GraphSet, que es un lenguaje de programación aparte, digamos, ¿no? Se aplica a cartas de función secuenciales o circuitos secuenciales sincrónicos, como vimos el año pasado en Electrónica 1. Está basado en el famoso diagrama de estados. Lo hemos visto la máquina de Mili y la máquina de Moore. Bueno, si uno conoce bien esas dos máquinas, puede básicamente programar en GraphSet. Nosotros vamos a ver solamente el lenguaje de programación ladder, que es más afín a los electricistas. Bueno, vamos a ver los diferentes objetos de la programación. En un sistema eléctrico nosotros tenemos o un pulsador normalmente abierto o un pulsador normalmente cerrado. Estos elementos de nuestro esquema eléctrico van a tener un equivalente en el esquema de contactos o en el esquema de programación en ladder. Aquí van a ver una especie de capacitor, ¿sí? Y aquí van a ver una especie de capacitor que tiene una línea cruzada. Esto hace referencia a un contacto normalmente abierto, como lo que se puede ver aquí a la derecha, y este contacto hace referencia a un contacto normalmente cerrado. Este tipo de contacto se lo conoce como contactos de nivel. Si el nivel es 1 aquí en la entrada, la salida será 1. ¿Sí? Si el nivel es 1, la salida será 1. Si el nivel es 0, la salida es 0. Lo mismo que pasa aquí en un pulsador normalmente abierto. Si aquí tengo 24 volt, y si esto está cerrado, aquí tengo 24 volt. Y si aquí tengo 0 volt, perdón, y si aquí tengo 24 volt, y esto está abierto, aquí tengo 0 volt. Cuando se cierra este contacto también se cierra y deja pasar la energía eléctrica. Este objeto de la programación que está acá está preguntando si esa entrada en particular asociada a este elemento de entrada está en 1. Si la respuesta a esa pregunta es sí, es porque este pulsador está cerrado y este contacto normalmente abierto se cierra. Esto lo vamos a ver prácticamente en la programación. Podríamos volver al K-Decimal y empezar a hacer un poquito de programación. Veamos. Fíjense, nosotros acá tenemos una lámpara que está ubicada en, vamos a hacer un zoom, en la salida punto 4 del byte 0, ¿sí? Del byte 0. Así que tenemos porcentual Q0.0, porcentual Q0.1, porcentual Q0.2, porcentual Q0.3 y porcentual Q0.4. O sea que este piloto está en porcentual Q0.4. Y aquí tenemos nuestro pulsador de marcha que está ubicado en la entrada porcentual I0.1. Entonces, ¿qué quiero hacer yo con el PLC? Una cosa muy sencilla. Voy a hacer menos. Yo lo que quiero hacer es que cuando yo pulse este pulsador, esta lámpara se encienda. ¿Sí? Pero lo quiero hacer a través de la lógica que va a estar internamente aquí en el PLC. Entonces lo que voy a hacer es un esquema, lo que se llama un esquema de tipo escalera. A ver si lo tengo en el PDF, guárdenme un segundito. No lo tengo. Bueno, vuelvo acá. Recién vimos nosotros cómo encender un piloto a través con un pulsador. Digamos. Ahora propongo hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner una barra de potencial. Vamos a poner una barra de potencial, así supongamos.
positivo, negativo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo directamente como corresponde. En vez de hacer el circuito de mando apaisado, lo vamos a hacer en forma vertical. Supongamos, acá va a estar la tensión positiva, por así decirlo. Acá va a estar el 0 volt, ¿sí? Y voy a colocar un objeto de la programación que sea afín a este objeto. Y este objeto es un pulsador normalmente abierto. Entonces voy a buscar aquí donde dice ladder y voy a buscar un contacto normalmente abierto. Aquí dice normalmente abierto y aquí dice normalmente cerrado. Vamos a agarrar un pulsador, un contacto, mejor dicho, de nivel normalmente abierto. Tomo este contacto y lo único que tengo que hacer es acercarlo aquí. ¿Sí? Recordemos que este es el positivo, vamos a ponerle acá el borne positivo, y este sería el borne negativo de nuestro diagrama de programación, que es conocido como diagrama escalera. Ahora van a ver por qué le decimos diagrama de escalera. Bueno, este extremo del pulsador lo voy a conectar al positivo. Y el otro extremo tendría que ir conectado a otro elemento de la programación que todavía no vimos. Así que por ahora lo vamos a dejar acá. Volvamos. ¿Sí? Entonces tenemos el contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Si este contacto está normalmente cerrado, lo que yo estoy esperando es que este contacto se abra. Entonces yo estoy preguntando permanentemente, ¿esta entrada está en 0? ¿Sí? Cuando el contacto es normalmente abierto, yo pregunto, ¿la entrada está en 1? Y si el contacto está normalmente cerrado, estoy preguntando, ¿la entrada está en 0? Es decir, ¿alguien accionó esta entrada? ¿Alguien accionó esta entrada? Seguimos. Con estos contactos, normalmente abiertos y normalmente cerrados, se pueden implementar lo que llaman funciones lógicas. Por ejemplo, si pongo dos contactos en serie, sería como colocar dos llaves en serie, y para que si aquí hay energía, aquí también tenga energía, obviamente estos dos contactos normalmente abiertos tienen que estar normalmente cerrados. Tienen que estar cerrados, perdón, no normalmente cerrados, cerrados. Si estos contactos son normalmente abiertos, para que la salida de la compuerta AND sea 1, ¿sí? Para que acá tenga un 1, estos dos tienen que estar cerrados. Si en cambio tengo los dos pulsadores, o los dos contactos de nivel, o los dos contactos normalmente abiertos en paralelo, obviamente con que cualquiera de estos contactos se cierre, va a producir un flujo de corriente desde la izquierda hacia la derecha. Es decir, que puede ir por acá, puede ir por acá, o puede ir por ambos lugares. Puedo armar también una función XOR. Voy a crear esto A por B negado. Acá tenemos un producto lógico, la función AND. Cuando pongo los contactos en serie, estoy armando una función AND. Y cuando coloco los contactos en paralelo, estoy armando una función OR. ¿Sí? Y este contacto normalmente cerrado está preguntando si es 0, es decir, está preguntando lo contrario a este, que este pregunta por 1. Entonces, aquí pregunto por 1 y aquí pregunto por 0. Entonces podría poner la ecuación lógica como porcentual y 0, 0, AND, porque está en serie, porcentual M0.2, es un bit interno, negado, ¿sí? OR, que sería la rama de abajo, porcentual y 0.0 negado por, lógicamente, ¿no? AND lógico, porcentual M0.2. Entonces podemos implementar diferentes funciones lógicas, esto lo vimos el año pasado, que tiene que ver con situaciones lógicas. Puedo también implementar la función NOT. La función NOT, que sería la negación de una entrada, o la negación, se podría usar hasta de una salida, pero
con otro objeto de la programación. Bueno, y el segundo elemento, uno de los más importantes, es la bobina o coils, que es este objeto que aparece aquí. Esto es equivalente a la bobina de un relé o un contactor o una lámpara, básicamente. Esa bobina o ese coil es el elemento de accionamiento. Si esa bobina o ese coil recibe un 1, esa salida estará accionada, o esa bobina estará accionada. Y si esa bobina recibe un 0, esa bobina no estará accionada. Es decir, que ese objeto de la programación se puede utilizar para accionar alguna salida. Entonces, ahora ya conocido este segundo objeto, podemos terminar nuestro esquema de programación. Veamos. Entonces ahora sabemos que este elemento, este contacto, es equivalente a este contacto. Me faltará buscar algún elemento que sea equivalente a este elemento. Bueno, lo tenemos por aquí, que es este objeto que aparece acá, que dice asignar. Asignar. Lo buscamos por acá y lo colocamos acá. Ese objeto de la programación es el equivalente a quién? Y bueno, a la lámpara o a la bobina de un relé. Vamos a terminar la conexión conectando un extremo al negativo y el otro extremo al pulsador. ¿Sí? Ahora, cuando yo pulse acá, este contacto debiera cerrarse, y cuando este contacto se cierra, si acá tengo el positivo y acá tengo el negativo, empieza a circular corriente por acá y la lámpara se debiera encender. ¿Sí? Este objeto de la programación está leyendo el valor de la entrada, y este objeto de la programación estará escribiendo en la lámpara de salida. ¿Sí? Vamos a achicar un poquito. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no. Ok. Bueno, si damos play a esto, veamos qué pasa. Si yo le doy play a esto, ya veo que acá está el piloto encendido, presiono acá, el piloto de la entrada 1, este que está acá, ¿sí? Se enciende, fíjense. Pero ¿qué pasa con la lámpara de abajo? ¿Qué pasa con la salida 4 acá? ¿Qué pasa? No funciona. Bueno, porque falta una parte, no está todo terminado, ¿sí? Claro, no pasa nada, debiera pasar. Pero bueno, ¿qué me faltó acá a mí? Bueno, me faltó hacer lo que nosotros vimos, que era el direccionamiento. La manera en la cual le voy a decir al PLC que voy a acceder a sus entradas y a sus salidas. Es decir, que a este objeto yo le tengo que dar una dirección, y a este objeto también le tengo que dar una dirección. ¿Qué dirección va a tener este objeto? ¿1.1 no era? Es el bit 1, pero del byte 0. Ah, O sí, sea que va a ser, Entonces, claro, no me acuerdo si tenía que poner el porcentaje, vamos a ponerle quizás no, y 0.1. Ahí escribo y 0.1. Después vamos a hacer falta si hace falta el porcentaje, pero por ahora ponemos y 0.1. Decimos que este contacto normalmente abierto está asociado a esta entrada, donde en esta entrada tengo este pulsador. Y este objeto, ¿a dónde tiene que estar direccionado? A esta de acá, que es la salida 4. Entonces vamos a ponerle a este objeto de la programación Q0.4. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos que este objeto hace referencia a esta entrada y este objeto hace referencia a la salida que está más abajo. Vamos a hacer un zoom menos. Ahí estamos. ¿Sí?
Y ahora sabemos que este objeto está direccionado a esta entrada de acá, y este objeto a esta salida de aquí abajo. Bueno, le damos play. Ya tenemos el simulador ahora funcionando, ya tiene el PLC. Y ahora veamos si el PLC corre la lógica que tiene que correr. Es decir, que si yo presiono acá, esto se tiene que cerrar, porque esto es un contacto normalmente abierto. Si esto se cierra, tendría que empezar a circular corriente desde el positivo hacia la bobina o coil y encender la lámpara o activar la salida Q0.4. Veamos. ¿Sí? Si yo mantengo el pulsador presionado, obviamente el pulsador equivalente en la lógica de programación del PLC está cerrado y la lámpara enciende. Si yo suelto el pulsador, la lámpara se apaga. ¿Sí? Ahí pueden ver que la entrada 1 se activa en el LED, en el panel frontal. Ustedes pueden ver el LED que está en color verde, y la salida 4 también se activa. Ustedes pueden chequear que la lógica está respondiendo, la entrada está entrando físicamente por el tornillo 1 y la salida está efectivamente saliendo o cerrándose en la salida 4. ¿Sí? Bueno, ¿cómo resuelvo la situación? Tal que si yo pulso, quiero que la lámpara permanezca encendida. ¿Cómo lo resuelvo desde el punto de vista de la lógica? De la lógica de relé que ustedes conocen. ¿Cómo hago para que si yo pulso una vez y luego suelto, la lámpara quede encendida? Un pulsador normal abierto en paralelo. Un pulsador normal abierto en paralelo. Vamos a pararlo. Un contacto, profe, me quise decir. Un contacto. Un contacto normalmente abierto. Sí, de la lógica de relé. Así. ¿Con eso me alcanza? O alguno dice acá un pulsador normalmente cerrado. Voy a tener que poner algo para poder apagarlo. Claro, puede ser, en el caso que quiera apagarlo, sí, pero supongamos que yo no lo quiera apagar. Yo lo quiero pulsar. Apagar, el sonido está bien. Bueno, Yo quiero pulsar y que. Perdón, sí, decime. Que tendría que estar referenciado el contacto abierto a la salida Q0.4. El que acaba de poner. ¿Cómo es eso? A ver, reprime. Claro, ese que veo que ahí está escrito, el contacto abierto, si me da bien la vista, que dice U, Sí. tendría que ser un contacto abierto de... Ahí veo mucho mejor, gracias. Referenciado a Q0.4. Ahí justo también lo escribió Leonardo. Pero Q0.4, ¿qué representa? Si no entendí mal, la salida... Y. Es lo mismo, perdón, sí, estoy acostumbrado a lo distinto, sí. No hay que, perdón, no hay que hacer un enclavamiento con como si fuese con un contacto auxiliar. Claro, pues tendría que hacer un enclavamiento. A ver,
¿Dónde está el problema acá? Vamos a tratar de detectar dónde está el problema para ver cómo lo podemos resolver. El problema está en que si yo pulso, ¿sí? Pulso el pulsador este, vamos a ponerle play acá, pulsador este, el contacto se cierra efectivamente. El problema está cuando yo lo suelto, pero yo lo tengo que soltar. ¿Qué pasó en ese momento? La información que yo tenía en la entrada y en la salida se perdió. ¿Está bien? Cuando yo pulso, la entrada la tengo y la salida la tengo. Cuando dejo de pulsar, la información se me perdió, porque se me actualizó, digamos, como el pulsador estaba abierto, y esto solamente se va a encender cuando está abierto, perdón, esto se va a encender solamente cuando esto está cerrado, el piloto se apaga. Y claro, se apagó porque se perdió esa información. No la tengo más cuando yo dejo de soltar. Es decir que acá lo que está fallando es que tendría que de alguna manera memorizar ese estado de encendido. ¿Está bien? Tendría que memorizar ese estado de encendido y guardarlo en algún lugar. ¿Sí? Tendría que guardarlo en algún lugar para saber que ese en algún momento, eh, esa lámpara se encendió. Recuerdo que el año pasado nosotros vimos marcha paro de motores o de lámparas con flip-flop, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Para los que hicieron electrónica el año pasado. Y usábamos el flip-flop como elemento de memoria, ¿sí? Usábamos el flip-flop como elemento de memoria. Acá no tenemos, podemos tener adentro un elemento de memoria que podría ser la memoria interna del PLC. ¿Eh? Eso lo tenemos disponible, todavía lo podemos utilizar. ¿Ustedes cómo resolverían el problema eléctrico? Vamos a abrir una nueva pantalla acá. Y si yo les pidiera lo mismo, pero desde el punto de vista eléctrico, vamos a poner acá la barra de positivo, la barra de negativo, este es el positivo, este es el negativo, ponemos el pulsador acá, ponemos la lámpara, vamos al positivo acá, ahí está, y estamos en la misma situación que antes. Yo pulso acá y la lámpara enciende, se ve claramente. Si suelto la lámpara se apaga. Bueno, yo quiero ahora que la lámpara no se apague. Yo no quiero que la lámpara se apague. ¿Cómo hago? Olvídense ahora del PLC. Resolvamos el problema eléctrico. Pone para que pueda mantener la señal. Ahí está, porque usamos el relé como elemento de memoria. Fíjense. Ahí pongo el relé, ¿está bien? Vamos a ponerle relé 1 o relé. Relé 1, porque usamos alguno más. Listo. Y ahora acá tengo la lámpara. Y acá le conecto esto al negativo. ¿Y este extremo dónde? A la salida del relé. ¿Cómo la salida del relé? A un contacto auxiliar del relé. Ahí está, a mí me gustó más. Al contacto auxiliar, un contacto normalmente abierto, asociado al relé. Sí, un contacto asociado al relé. ¿Está bien? Este es un contacto que está asociado a este relé. Entonces le vamos a tener que poner el mismo nombre. R1. Si yo quisiera otro contacto, supongamos que tenga un relé que tenga doble contacto, ¿no es cierto? Para hacer referencia al mismo relé, le pongo otra vez acá R1, pero como los contactos no van a ser los mismos, tengo que elegir, en vez de 13, 14, 33, 34. ¿Está bien? Y esto sigue siendo R1. ¿Bien? Este es un contacto de este relé, y este es otro contacto de este otro relé. ¿Está bien? Entonces veamos cómo funciona ahora el circuito. Le doy
le doy play y pulso acá. Bueno, ahí se acciona el relé. Los contactos asociados al relé cambian de estado, es decir, el 13 y 14 y el 33 y 34 cambian de estado. Ahora, si suelto esto, ¿sí? Esto se me sigue apagando. ¿Por qué? En 33-34 tendría que energizar la bobina al relé. El 33-34 tendría que energizar, correcto. O sea, que este que está sueltito acá, lo pondría acá, ¿y cómo lo conectaría? 33 al positivo y 34 a la 1. Muy bien. Y ahora le damos play. Pulso acá, se van a cerrar 33-34 y 13-14, ¿no es cierto? Ahí se cerraron 33-34, 13 y 14. Cuando yo pulse, perdón, cuando yo suelte el pulsador, se abre la rama del pulsador, pero la rama del contacto 33-34 sigue cerrado, porque el relé está energizado. Entonces ahí conseguimos que el contacto asociado del relé mantenga el relé energizado y el otro contacto accione sobre la lámpara en este caso. Obviamente para apagar la lámpara lo que tengo que hacer es apagar el circuito, ¿no? Y para encender la lámpara le doy play y ahí pulso el pulsador. Bueno, obviamente que esto no es práctico, ¿no es cierto? Vamos a tener que disponer de algún elemento de corte. Entonces, ahí vamos a abrir un poquito el circuito. Y vamos a poner ¿qué cosa? Un pulsador normal cerrado. Un pulsador normalmente cerrado, muy bien. Vamos a ponerle a este pulsador de marcha. A este vamos a ponerle pulsador de... Y ahí cerramos el circuito. Le damos play. Y bueno, ahora pulso. Acá tenemos el pulsador normalmente cerrado. ¿Sí? Entonces, cuando pulse acá, la corriente va a circular por acá. Como está cerrado, circula. La bobina del relé se energiza. Se cierra R1, se cierra R1. La lámpara se energiza. Cuando suelte el pulsador de marcha, esto queda energizado a través de este circuito, que es un circuito de memoria básico, circuito de memoria elemental. Bueno, veamos. Ahí se accionan el relé y el piloto. Suelto el pulsador, queda retenido. Y cuando pulse el pulsador de parada, obviamente la bobina del relé queda sin energía. Los contactos asociados al relé se abren. La lámpara se apaga y cuando suelto vuelve todo a la situación original. ¿Sí? Entonces, fíjense los elementos que necesitamos ¿para qué? Para accionar solamente una lámpara. Entonces, supongamos que ahora yo quiero hacerlo con el PLC. Vamos a volver a nuestro circuito anterior. Vamos a colocar nuestro pulsador normalmente cerrado. Lo vamos a ubicar por acá, por ejemplo. Ahí. Voy a hacer un zoom para que lo puedan ver. Ahí está. Pulsador de marcha. Pulsador de paro. Vamos a cerrar este. Vamos a conectarle el positivo. Vamos a ponerle un punto de conexión por las dudas. Falle. Y el positivo a la entrada. La entrada es la punto 2, pero del segundo bloque.
la punto 2 del segundo bloque. Y acá tenemos nuestras dos entradas, ¿sí? Nuestras dos entradas, pulsador de marcha, pulsador de paro y nuestra única salida. Bueno, ¿cómo hacemos nuestra lógica ahora? Usando la lógica anterior, ¿no es cierto? Esta es la lámpara. ¿Acá qué voy a colocar? O acá que voy a colocar, o acá que voy a colocar. ¿Hola? Sí, digo, ¿cómo hacemos nuestro programa en el PLC? Sabiendo que ahora nuestro PLC tiene conectadas las dos entradas y la lámpara que yo quiero encender. Y yo quiero encender la lámpara con esta y la quiero apagar con esta. Voy a usar un relé, ¿está bien? Voy a usar un relé, pero no un relé real, sino que voy a usar un relé interno. Voy a usar una bobina como si fuera mi relé interno. Esta va a ser un relé interno, no un relé real, sino que va a ser un relé que va a estar internamente en alguna posición de memoria del PLC. ¿Dónde va a estar? Y va a estar en una posición de memoria del usuario. Va a estar en la M0.0, supongamos. Esa es la memoria del relé. Ese es el relé que ustedes van a usar, que sería las veces de un relé interno. Y esto debería ser el contacto asociado a ese relé interno, es decir, M0.0. Y cuando se acciona la M0.0, debe accionarse también la lámpara. ¿Qué me está faltando? El contacto normal cerrado. Muy bien. Me está faltando el contacto normalmente cerrado. Nosotros vemos que nuestro contacto está acá normalmente cerrado. ¿Sí? Ya está normalmente cerrado. Entonces vamos a abrir acá nuestra rama y vamos a colocar un contacto, pero no normalmente cerrado, sino normalmente abierto, porque ya está cerrado en campo. Veamos cómo es esto, porque por ahí es medio difícil de entender. Este va a ser, como dijo ahí un compañero de ustedes por el chat, I1.2. Y esta es el pulsador de marcha, 0.1, porque está ubicado en este lugar, en el 1 del byte 0, y este está ubicado en el 2 del byte 1. Entonces, cuando se presione este pulsador, porque este está esperando que sea un 1, esto se cierre, ¿sí? Y va a dejar pasar energía a través de este circuito. Vamos a verlo funcionando para que no queden dudas. Ahí está. Veamos si esto funciona. Le damos play. Fíjense, nuestro contacto de campo, nuestro pulsador de parada, ya está normalmente cerrado. O sea que esta entrada ya tiene, fíjense, el 2 ya tiene los 24 volts. O sea que este contacto se cierra. Porque si se abriría este contacto cuando la entrada está sin accionar, me dejaría de pasar corriente a través de esta rama. Entonces, este relé interno que tiene el PLC, esas posiciones de memoria internas que tiene el PLC, no se accionaría nunca. Fíjense,
ahora le damos un pulso al pulsador de marcha. ¿Qué debiera pasar? Cuando se cierra esta, permite el flujo de energía, se energiza el relé interno, este contacto se cierra y este contacto se cierra y la lámpara se enciende. Cuando yo pulse el pulsador de parada, que está normalmente cerrado, y lo coloque en 0, esto va a ser 0. Entonces va a dejar de circular corriente, se desenergiza este relé interno, se abre este contacto normalmente abierto asociado a este relé interno, y se abre este contacto asociado a este relé interno. Estos dos contactos son contactos que existen físicamente en campo. Esta salida es algo que existe físicamente en campo. Pero esto que ustedes ven acá, y esto que ustedes ven acá, y esto que ustedes ven acá, está dentro del PLC y es parte de lo que llamamos la memoria del usuario. Vuelvo un segundo al PDF. Es esto que hablamos nosotros que es la memoria del usuario, ¿sí? Los MB 0.0, 0.1, etcétera, etcétera, etcétera. Son estos que aparecen acá. M00, M01, M02, M03, y así sucesivamente. Bueno, veamos cómo funciona el circuito. Bueno, ya tenemos play, le damos al pulsador de marcha, fíjense que la salida se energizó, el piloto encendió, si yo libero el pulsador de marcha, el flujo se mantiene a través de estos relés internos, ¿sí? Se mantiene a través de estos relés internos, y la salida se mantiene accionada. Cuando pulse el pulsador de parada, este contacto que está cerrado se abre, aquí este piloto se apaga, esto se abre, esto se desenergiza, esto se abre y esto se apaga. Entonces aquí le podemos dar encendido a la lámpara y acá le podemos dar apagado de la lámpara. Encendido de la lámpara, apagado de la lámpara. ¿Alguna consulta hasta acá? No, está claro. Ok. Sigamos entonces con el apuntecito. ¿Por qué le decimos ladder? Fíjense, si ustedes ven, este sería como el esquema eléctrico, pero dibujado de otra manera, en forma vertical. En vez de dibujarlo en forma paisada, lo dibujamos en forma vertical. Esto que aparece acá, parecen los parantes de la escalera, y de una escalera común. Y estos escalones, y estas ramas, serían como los escalones de esa escalera. Por eso, este lenguaje de programación se lo conoce como lenguaje ladder o lenguaje escalera, porque la forma que tiene de programarse parecen los parantes de la escalera y los escalones de la escalera. Repasemos un poquito. Tenemos el contacto de nivel, normalmente abierto, normalmente cerrado. Con esos contactos podemos hacer operaciones lógicas. Aquí hicimos una operación lógica OR, y esta operación lógica OR, con esta operación lógica OR, hicimos una operación lógica AND. Acá tenemos una función lógica OR, la corriente puede venir por acá o por acá, y para que circule corriente por acá, tendría que venir corriente por acá, y corriente por acá o por acá. O sea que esto que ustedes ven acá responde a una lógica. Tiene lógica, ¿sí? La lógica de funcionamiento que uno le impuso a su esquema de mando. Dijimos que la lámpara debía encender si yo presiono el pulsador de marcha, y la lámpara debía apagar si yo pulso el pulsador de parada. Esto que está acá se lo conoce como lógica, la lógica del PLC. Este programa está inserto dentro del PLC, y cuando yo acciono las entradas, las salidas actúan en consecuencia. Seguimos entonces. Bueno, entonces decimos, con los contactos de nivel podemos hacer operaciones lógicas, funciones lógicas, AND, OR, XOR,
NOT, etcétera. Vimos las bobinas. Tenemos bobinas retentivas, que se llaman bobinas de set o reset. Set puesta 1 y reset puesta 0. Esto quiere decir que estas bobinas, a diferencia de las anteriores, retienen el valor de la señal. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Vamos a usar el programa. Vamos a... Bueno, puedo poner más pulsadores. Vamos a poner 2 pulsadores más, por ejemplo. Voy a poner uno por acá. Otro por acá. Dos pulsadores normalmente abiertos. Vamos a ponerle este pulsador 1, pulsador 2. Tenemos ahora conectado el pulsador 1 y el pulsador 2 a la 4 y a la 7. Pulsador 1 a la 4 y pulsador 2 a la 7. Y vamos a poner acá abajo, vamos a poner un contactor, supongamos así. La bobina de un contactor acá. Los cables de alimentación, el positivo y el negativo. Entonces cuando acciona ese contactor, quiero encender un motor, por ejemplo. Entonces a mi esquema lógico vamos a hacer una pequeña modificación, vamos a agregarle la parte eléctrica, vamos a agregarle el motor para que ustedes vean. Motor por acá. Y vamos a agregarle el suministro, sin protección, es solamente una cosa sencilla. Las 3 líneas y... acá. Las 3 líneas y la tierra, y vamos a agregarle un contactor. Estamos. Vamos a ponerle contacto, el mismo nombre. Vamos a utilizarlo. Ahí está. Ahí tenemos el contactor de K sub M y el motorcito. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a... Esta es la parte eléctrica, digamos, ¿no? Y vamos a accionar el contactor con los pulsadores P sub 1 y P sub 2 utilizando las bobinas de set y de reset, estas que figuran acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un contacto normalmente abierto para el pulsador 1 y otro para el pulsador 2. Están ubicados en I04. Y 07. ¿Sí?
y vamos a colocar las bobinas estas de set, que tienen la letra S, y la bobina de reset, que tiene la letra R. Bueno, listo. Al PLC que ya tenía una lógica, que era el anterior, que va a seguir funcionando, ahora lo vamos a probar. Le agregamos otra lógica adicional, donde tenemos acá dos pulsadores nuevos y el motor. Si le damos play, lo anterior no tiene por qué dejar de funcionar, ¿sí? Acá le doy marcha, y acá le doy paro, acá le doy marcha, la lámpara enciende, acá le doy paro, y le agregamos esta lógica. Perdón, me olvidé de accionar la salida, que iba a ser la Q0.1 acá. Como las bobinas ya son retentivas, esta retiene el 1 y esta retiene el 0, no hace falta lo que hicimos acá arriba, que es la parte de la memorización. Directamente, esta salida va a lachear el 1, por así decirlo, lo va a encerrar, lo va a memorizar, hasta que alguna lo saque de esa situación. Fíjense que aquí las salidas tienen el mismo nombre. Esto quiere decir que con esta rama la voy a colocar en 1 y con esta rama la voy a colocar en 0. Le damos play. Vamos a probar que lo anterior sigue funcionando. ¿Sí? Y bueno, ahora le vamos a dar el pulsador 1. Yo pulso el pulsador 1. Fíjense que el contacto, perdón, la bobina Q0.1 se acciona. Pueden verlo arriba y abajo, en las dos líneas está accionada. Abajo el contactor está accionado. El contactor a la derecha, donde está el motor, también se cierra y el motor está indicando que está girando. Si yo suelto el pulsador, que aquí está lo interesante, si yo suelto el pulsador P1 o P1, el motor sigue girando debido a que esta bobina funciona diferente a esta bobina, sino que esta bobina retiene ese último valor. Ustedes pueden ver acá el contactor accionado, ¿sí? Y el motor girando. Si yo presiono el pulsador P2, ¿sí? Va a entrar corriente por aquí y va a resetear, va a poner a 0 el valor de la Q0.1. Si pone a 0 el valor de la Q0.1, desactiva este contactor. Entonces el motor se detiene debido a que este contactor se abre. Entonces si pulsamos el pulsador 2, fíjense, ahí lo mantengo presionado, el contactor se desenergizó, el contactor se abrió y el motor se detuvo. Si yo suelto el pulsador, estamos en la situación inicial. Lo demás sigue funcionando. Le doy marcha, le doy paro. Le doy marcha al motor, le doy paro al motor. ¿Se entiende cómo es el funcionamiento de las bobinas de set y reset? Sí, se entiende. Perfecto, seguimos entonces. Además de la bobina de set reset, tenemos los bloques set reset y reset set. Ustedes se fijan, son muy parecidos. Y la pregunta tiene que venir por el lado, ¿qué pasa si yo presiono las dos teclas al mismo tiempo? Que en este caso no puedo, ¿no? Pero supongamos que, porque yo tengo un solo mouse y el mouse solamente puede apuntar a un solo lugar. ¿Qué pasa si yo presiono los dos pulsadores al mismo tiempo? ¿A ustedes qué se les ocurre que podría llegar a pasar?
Que tenga un prioritario. Claro, la forma en la cual se ejecuta el programa siempre es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Es la forma en la cual se ejecuta el programa. Entonces, la última instrucción que ve es de poner a cero la bobina Q0.1. Es decir, que si yo presiono las dos al mismo tiempo, la última es la que va a tomar la decisión. Es decir, que este esquema de marcha paro se lo conoce como marcha paro con reset prioritario. Si hubiese puesto al revés las bobinas y se accionaron las dos al mismo tiempo, aquí te da un set prioritario. Por eso tenemos dos bloques. A ver, una consulta por el chat. Tenemos dos bloques distintos. Una cosa es set reset y otra cosa es reset set. Tiene que ver con que tengo un bloque de reset prioritario y un bloque de set prioritario. El año pasado vimos latch y flip-flop disparados por nivel y disparados por flanco. Aquí tenemos también contactos que se disparan por nivel o contactos que se disparan por flanco. Tenemos detectores básicamente de flanco, positivo o ascendente y negativo o descendente. Tenemos lo mismo para la bobina, es decir, que se accionan en el flanco ascendente o en el flanco descendente de la señal de entrada. La diferencia con los contactos de nivel es que el nivel se acciona durante todo el tiempo. Si la señal vale 0, la salida vale 0. Si la entrada vale 1, la salida vale 1, siempre. Acá no, recuerdan lo que habíamos visto cuando vimos flip-flop. El flip-flop solamente se accionaba en el flanco ascendente o descendente. Luego tenemos temporizadores, que son los objetos también de nuestro estudio. Tenemos básicamente tres formas de trabajo para los temporizadores, que son retardo a la conexión, retardo a la desconexión o monoestable no redisparable. No sé si tengo los diagramas de tiempo acá. Acá está. Sí. ¿Qué es un temporizador? Bueno, el bloque temporizador, como nombraba temprano en la clase de hoy, el bloque temporizador reemplaza al temporizador electromecánico y permite tomar acciones en forma temporizada. ¿Sí? Reitero, permite tomar acciones en forma temporizada. Tiene dos entradas y dos salidas. Tiene una entrada del tipo de variable booleana y una entrada del tipo de variable del tipo time, una salida del tipo booleana y una salida del tipo time. La entrada y la salida tienen que ver con el tiempo de temporización. Esta entrada podemos definir el valor de preselección y en esta salida podemos, si queremos, podemos ver la evolución del tiempo del temporizador. Y en cuanto a las entradas y salidas, son entradas y salidas booleanas. Si la entrada se acciona, la salida va a tomar una acción en función de la configuración del temporizador. Tenemos básicamente tres tipos de funcionamiento. Fíjense, veamos el diagrama de tiempos. Esto ya para ustedes les tiene que ser común porque lo vimos el año pasado. Esta es la entrada in booleana y esta es la salida q booleana. Entonces, ¿qué pasa cuando la entrada in se pone en 1? Bueno, ahí el temporizador empieza a temporizar y cuando se vence el tiempo, la salida q se acciona. Fíjense que el accionamiento de la salida está retardado en el tiempo.
Por eso se llama retardo a la conexión. ¿Mm? Se retarda la conexión de la salida respecto de la conexión de la entrada. Cuando la entrada cae, la salida cae. Pero cuando la entrada sube, el temporizador empieza a temporizar y cuando se vence ese tiempo, la salida recién se acciona. ¿Qué pasó en este segundo pulso? Fíjense. ¿Qué pudo haber pasado acá que la salida no se enteró? El pulso fue menor que el tiempo de retardo. Ok, perfecto. El pulso de duración de la entrada en el estado 1 duró menos que el tiempo de temporización. Supongamos, si este tiempo de temporización fue de 5 segundos, esto habrá sido de 2 segundos, entonces la salida nunca se enteró. Así que por lo menos tiene que estar en 1 la activa todo este tiempo, que es el tiempo de temporización. ¿Eh? Y la salida se enteró que la entrada se accionó y cuando cae la entrada, la salida cae en forma automática. Ese modo de funcionamiento se lo conoce como retardo a la conexión. ¿Sí? Después tenemos el retardo a la desconexión. También es sencillo de entender. La entrada está conectada, se desconecta y la salida se desconecta un tiempo después. Esto se lo conoce como retardo de desconexión. La entrada está conectada, la salida está conectada, la entrada se desconecta y la salida se desconecta un tiempo después. Si la entrada vuelve a conectarse, la salida vuelve a conectarse. Porque reiteramos, es un retardo a la desconexión. Cuando se desconecta la entrada, la salida se desconecta un tiempo después. Y vale lo mismo para el caso que la entrada se desconecte y se conecte antes del tiempo de la temporización, la salida nunca se mantendrá. Y lo último para terminar por hoy, el temporizador de pulso. El temporizador de pulso, si la entrada se acciona, siempre genera un pulso de duración constante, más allá de cuánto sea el pulso de la señal de entrada. Acá tiene 2, 4, 6 cuadraditos y se activó la salida durante 4 cuadraditos. Acá el pulso duró un cuadradito y la salida se actuó 4 cuadraditos, ¿sí? Lo mismo que antes. Y acá tenemos 2 pulsos en la entrada y la salida se accionó 4 cuadraditos. Es decir, tomó el primero y el segundo no le prestó atención. Por eso decimos que esta configuración se la conoce como monoestable no redisparable. Es decir, que si acá me tendría que haber dado 4 cuadraditos y acá me tendría que haber dado 4 cuadraditos más, ¿sí? Tendría que sumar y llegar hasta los 6 cuadraditos. Bueno, no, eso no es así. Este monoestable es no redisparable, es decir, que se acciona la entrada y temporiza. Esto es muy parecido a lo que ustedes conocen como las luces de pasillo de los edificios. Pulso el pulsador, se acciona la lámpara un tiempo y luego se apaga. Para que la lámpara encienda nuevamente tengo que volver a pulsar. Si yo me quedo con el dedo pegado en el pulsador, no es que me va a dar más tiempo, es decir, es un monoestable no redisparable. ¿Por qué se llama monoestable? Y porque tiene un solo estado estable, que sería el de 0. Esporádicamente va uno y vuelve, esporádicamente va uno y vuelve, esporádicamente va uno y vuelve. Eso se lo conoce como monoestable. Si lo quieren buscar en el software, para que después puedan jugar un poquito, lo tienen por acá. Tenemos acá temporizador conexión, temporizador desconexión, temporizador intermitente. Como este sería, ¿no? ¿Cuál es? Acá está. No, este es un generador de pulso. Bueno, aquí tenemos el retardo de la conexión. Se puede ver ahí el grafiquito. Retardo de la desconexión. Vamos a hacer un zoom. ¿Sí?
Se conecta la entrada y la salida se conecta un tiempo después. Cuando la entrada cae, la salida cae. La entrada está conectada, la salida está conectada. Cuando la entrada se desconecta, la salida se desconecta un tiempo después. Este es el de on. Este es el de off. Entonces ustedes pueden hacer un arranque, por ejemplo, temporizado. Arrancar un motor y a los 5 segundos, 10 segundos que arranque otro, o viceversa, como quiera. O sea, después la lógica va a tener que ver con lo que se pida. Bueno, ¿alguna pregunta? Si quieren este archivito lo guardo y se lo mando ahora por WhatsApp, así lo tienen y lo pueden abrir directamente con el software, así si quieren editar algo particular. Bueno, abrimos la ronda de preguntas y si no hay preguntas, bueno, nos veremos ya la próxima. Hoy Martín no va a estar, así que si tienen que hacerle alguna consulta a él, bueno, hágansela por mail o por mail. ¿Alguna pregunta? Porque sé que ahora tienen clase ustedes 8:30. Si no, dejamos acá, por hoy. Por mi parte todo. Ok, listo, entonces. Nos vemos la próxima. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.